Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Como te lo había prometido, aquí estamos nuevamente para compartir esa serie, que el tema que dejamos pendiente el día de ayer es fructificando en Cristo. ¿Por qué lo estamos haciendo en este momento? Bueno, porque creemos de que Dios es un Dios de lo imposible y que cuando las cosas no se ven en avance, pero en Dios sí se puede todo. Así que nosotros debemos de confiar en Él plenamente. Así que te doy la bienvenida a esta mi mesa espiritual y vamos a hablar, ¿verdad? En este momento el tema que tenemos pendiente que es hidratación espiritual, ¿verdad? Así se llama el tema y te dejé la descripción con la cita bíblica para que tú me acompañes. Así que, pero antes vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a dejarle este momento a nuestro Dios para que sea Él hablándonos, ¿verdad? A través de esta boca, ¿verdad? Que sea Él hablándonos y que podamos llenar nuestro corazón de esa palabra que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Así que acompáñame a orar en este momento. Bendito Dios, gracias te doy por este momento que me permites nuevamente de estar aquí al frente, Señor, de mis amigos, de mis hermanos en Cristo, de toda persona que me está escuchando en este momento, Señor. Queremos que tú tomes control de este espacio para que esta palabra, esta semilla que es tu palabra, pueda caer en esa tierra fértil en los corazones de los que me están escuchando y pueda producir lo que tú deseas que produzca en cada uno de nosotros. Dejo este espacio en tus manos, que sea conforme a tu voluntad y propósito, no sea conforme a mi voluntad, sino al tuyo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a hacer un breve recordatorio, ¿verdad? De la semana pasada cuando iniciamos este tema. Estamos hablando ya la tercera etapa, que es la nutrición, ¿verdad? Acordémonos que en este momento Dios nos está comparando a un árbol. Por eso es que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Nos está comparando a un árbol, la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces por eso estamos tratando de esta manera y estamos hablando de la nutrición espiritual que todos debemos de tener. Hablábamos en el tema anterior, ¿verdad? De la base, que importante era el fundamento, y estamos diciendo que el suelo es necesario, qué importante es que esté nutrido para que el árbol pueda crecer firme. Acordémonos que las raíces, ¿verdad?, se profundizan en la tierra, y hablábamos que la tierra simbolizaba el lugar de donde tú te alimentas, ¿verdad? Y hablábamos ciertos factores ahí muy importantes que son necesarios para que tu crecimiento espiritual, ¿verdad?, sea excelente y tú puedas obtener esos frutos deseados, ¿verdad?, que Dios quiere que tú presentes. Pues ahora vamos a seguir con el siguiente tema. Y como te decía, ¿verdad?, el tema se llama hidratación espiritual. Aunque ahí te dejé una cita, ¿verdad?, que es la cita base de todo lo que es la serie. Pero yo voy a empezar ahora esta reflexión con una cita diferente, y es Isaías 55:1, porque ahí quiero que veamos algo muy importante. Y lo vamos a leer y dice de la siguiente manera: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nos vamos a basar en la primera frase que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. En esta cita bíblica, Dios nos está invitando, nos está llamando y nos está diciendo: venid. ¿Tienes sed? Pues venid a las aguas, venid a las aguas. En este momento, las aguas simbolizan la palabra de Dios, pero también simbolizan al Espíritu Santo. Así que nosotros vamos a hablar en las dos formas. Lo vamos a ir aplicando a la palabra de Dios y también lo vamos a ir aplicando al Espíritu Santo, porque también cuando hablamos de aguas aquí en la Biblia, estamos nos refiriendo a la palabra de Dios, como también nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Así que aquí dice: venid a las aguas. ¿Qué necesaria es el agua para nosotros, nuestro cuerpo? Pero el 70% de nosotros, dice la ciencia, ¿verdad?, que nosotros somos agua. Y que cuando nosotros no nos hidratamos, presentamos diferentes síntomas. No podemos actuar normalmente, no podemos hacer nuestras actividades normalmente. Y qué necesario es que nosotros nos podamos hidratar. El agua es muy importante para nosotros. Imagínate, es así para nuestro cuerpo.
Y ahora, ¿cómo no será también para nuestro espíritu? Porque es necesario también para nuestro espíritu. Así como nosotros nos nutrimos, ¿verdad? Consumimos 3 alimentos al día y también los refrigerios, ¿verdad? Para quienes lo hacen. Entonces también nuestro espíritu lo necesita para que podamos afrontar esos momentos duros que vienen a la vida. Debemos de estar firmes, fuertes espiritualmente. Y por eso también debemos de estar bien hidratados para poder soportar cualquier situación dura que venga a nuestra vida. Entonces vamos a hablar en este momento que el árbol necesita del agua. Acordémonos que sus raíces están en el suelo, pero de ahí también absorben ellos el agua, ¿verdad? Que es parte de los nutrientes y que es necesario para que el árbol pueda crecer sano, pueda producir, ¿verdad? Los frutos de cualquier, o sea, según la especie, ¿verdad? Del árbol que tú quieras ahorita hablar, ¿verdad? O que queramos expresar de cualquier tipo de árbol. Recordémonos que cuando yo te digo árbol, yo creo que tú te imaginas uno aquí, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? Que el agua para el árbol es necesario para poder crecer sano y para poder producir. Así también, ¿verdad? Nosotros. Bien, vamos a continuar aquí y vamos a hablar de los beneficios, ¿verdad? Porque esto nos trae beneficios a nosotros. Vamos a hablar, y aquí en Salmos 1:3, ¿verdad? Que es el versículo que yo te puse ahí. Vamos a hablarlo y dice de la siguiente manera, lo vamos a leer. Y lo vamos a leer completito desde el 1. Yo te lo puse del 1:3, pero quiero que tú lo comprendas bien. Por eso lo vamos a leer desde el 1, del versículo 1 en adelante. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quiero que tú veas estas características que está mencionando aquí la palabra de Dios. Estamos hablando de una persona que dice que es bienaventurado, ¿verdad? Porque no se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de malos. Que esta persona, cuando medita en la palabra de Dios de día y de noche, y en él está su delicia, dice que será como árbol plantado. Entonces aquí nos está diciendo que esas aguas que menciona ahí es la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características que mencionan ahí? Bueno, en primer lugar dice que da fruto a su tiempo. ¿Por qué a su tiempo? Cuando ya está listo. Un árbol va creciendo, ¿verdad? Tú vas abonándolo y vas regándolo, va absorbiendo agua y hasta que ya está listo, entonces él da fruto. Así también somos nosotros como hijos de Dios, cuando ya estamos listos, cuando ya llega el momento, cuando hemos madurado, cuando ya hemos eliminado todas aquellas características que no debemos de tener, aquellas situaciones que nos evitan poder comprender bien la palabra de Dios, a ciertas características o hábitos que tenemos que nos impiden poder fructificar. Cuando ya hemos madurado, cuando ya estamos listos, entonces empezamos a producir. El Espíritu de Dios hace también que nosotros vayamos produciendo. No es antes, no es después, sino que es justamente el momento en que ya estamos listos para poder dar a luz a esos frutos, como lo dice la palabra de Dios. Y también dice que su hoja no cae. Cuando nosotros vemos que una hoja de un árbol cae, yo creo que tú has visto que hay etapas donde la hoja se pone amarilla, ¿verdad? Muchas veces hasta café, y viene y se cae, ¿verdad? ¿Por qué se pone así la hoja? Bueno, porque no tiene el alimento. Es más que todo se da en aquellos espacios donde hay sequía, donde no obtiene la suficiente agua y también donde no recibe suficiente luz solar. Y por eso es que obtiene ese color y la hoja termina cayéndose. ¿Qué nos simboliza a nosotros eso? Bueno, cuando estamos deshidratados espiritualmente, podemos vernos de esa manera, ¿verdad? Podemos vernos de esa manera porque necesitamos, es vital para nosotros estar en la presencia de Dios, es vital para nosotros leer la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos,
nuestro espíritu va decayendo, va quedando de una manera deshidratada y va necesitando de esa agua. Yo sé que muchas veces nosotros nos sentimos desesperados, muchas veces nos sentimos como tristes, ¿verdad? Yo escuché una reflexión donde decía el pastor que cuando uno se siente triste, muchas veces se siente hasta deprimido, pero no es que esté deprimido uno, sino que necesita del Espíritu de Dios. Hay tristezas que lo pone el Señor porque nuestra alma está necesitada de estar en la presencia de Dios. Nuestra alma está necesitada de leer la palabra de Dios. Y por eso muchas veces nos sentimos desesperados, nos sentimos tristes, nos sentimos aburridos y nosotros decimos que quizás estamos deprimidos, pero no es así, sino que nuestra alma nos está indicando que necesitamos venir a la fuente que es nuestro Dios, venir a la fuente que es la palabra de Dios para poder hidratarnos y poder venir otra vez a ese gozo que solamente nos da cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y cuando nosotros estamos en su presencia. Entonces, qué importante es esto, que nosotros vengamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nosotros pues nos estemos hidratados. Además dice que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? Porque en la Biblia están todas las instrucciones, ¿verdad? Que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando tú te acostumbras a leer la palabra de Dios, tú vas a dirigirte y la obedeces, tú vas a caminar conforme la palabra de Dios te lo está diciendo. Entonces, por eso todo lo que tú hagas va a prosperar porque te dejas guiar por Dios. No tomas decisiones por ti mismo, sino que esperas que sea Dios guiándote para tomar esa decisión. Quiero que me acompañes también a leer Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, 7 al 8. Y si no tienes la Biblia ya a la mano, pues anótalo, ¿verdad? Como siempre te he dicho, anótalo a un ladito y ya cuando tengas más tiempo tú puedes ir confrontando, ¿verdad? Lo que has escuchado acá con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que te des cuenta, como siempre te digo, que estamos hablando con la palabra de Dios aquí. Bien, Jeremías 17, 7, 8 dice: bendito el hombre que confía en Jehová. Fíjate muy bien lo que dice. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mira qué maravilloso esto. Lo vamos a ir estructurando y aquí vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a tipificar estas aguas. Vamos a hablar que se trata de la palabra de Dios en este momento. Dice aquí, junto a la corriente echará sus raíces. El árbol siempre va a buscar dónde está el agua. No sé si te ha pasado que a veces han tenido que ir a botar un árbol, ¿verdad? Tal vez cerca de tu casa, o a ti te ha pasado, porque las raíces se están metiendo tan profundo y empiezan a romper todo el pavimento, pero la verdad que las raíces lo que está haciendo es buscando donde hay agua, porque ellos necesitan, es vital para ellos poder absorber agua. Entonces, así mismo dice acá, las raíces buscan las corrientes. Entonces, buscan el lugar exacto, buscan la fuente correcta. ¿Cuál es la fuente correcta en este caso? La palabra de Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando estás desesperado con una dificultad, quiero decirte que la palabra de Dios, ahí está la respuesta que tú necesitas. Si tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, cada historia que hay ahí puede asemejarse a lo que tú estás viviendo. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Porque esta palabra, aunque la hayas leído muchas veces, siempre te habla y te habla de la manera que tú necesitas escuchar. Habla según la necesidad que tú tienes. La palabra de Dios, ya sea escrita o ya sea que alguien te esté predicando, no importa cuántas veces escuches un mensaje, pero siempre que tú lo escuchas, siempre hay algo nuevo, hay algo diferente, ¿verdad? Por el cual Dios te está hablando. Aquí la palabra de Dios siempre la puedes abrir. A mí me ha sucedido, ¿verdad? Muchas veces he leído la misma cita bíblica, le he leído una y otra vez, he leído también los libros una y otra vez,
Y cada vez que yo hablo la palabra de Dios, tal vez la leo en la misma porción bíblica, pero cada vez me habla de una manera diferente, de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Lo mismo me sucede cuando escucho las prédicas. Hay prédicas de años anteriores, ¿verdad? Yo vengo y escucho las prédicas de hace 3, 4, 5, 6 años anteriores, que en ese momento a mí me ayudó en cierta área. Y cuando las vengo a escuchar nuevamente, me ayudan en otra, o sea, me estoy pasando en otra situación y siempre me hablan. O cuando las escuché anteriormente, no era para mí la palabra porque estaba en otra condición. Pero cuando la escucho ahora, aunque sean muchos años atrás, siempre me habla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede mentir y dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es integral y ahí encuentras de todo lo que tú necesitas. Por eso es importante leerla. Y cuando tú te sientes que no hayas respuesta a tu problema, tú puedes leer la palabra de Dios y vas a buscar esa fuente, así como este árbol, que sus raíces buscan esa fuente de agua, ese fluir de agua, para poder suplir su necesidad. Tú también puedes buscar esa fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios, para salir de la dificultad en la que tú te encuentras. ¿Qué más dice acá? Dice que no verá cuando viene el calor. ¿Por qué no va a ver ese árbol? Somos nosotros. ¿Por qué no vamos a ver cuando viene el calor? Porque no estamos pendientes de la amenaza. El calor es una amenaza. Sí, vemos la amenaza, pero no estamos pendientes de la amenaza. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios que nos salva. Aunque venga la amenaza, tenemos un Dios que nos salva y podemos estar confiados. Por eso dice aquí, no verá cuando viene el calor, porque su vista no está pendiente en la amenaza, sino que está pendiente en que tiene un Dios todopoderoso y que siempre lo va a sacar adelante. Dice, sino que su hoja estará verde. Aunque la amenaza produzca daño, o sea, la amenaza viene, pero la amenaza en este caso, porque acordemos que está en el calor, este árbol que nos está hablando, dice que no tiene sus ojos puestos en el calor. Aunque la amenaza venga, dice ahí, sus hojas siempre permanecerán verdes. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya crisis, aunque haya obstáculos, aunque haya pruebas, aunque haya dificultad, esas pruebas a los hijos de Dios no nos hacen perder, ¿verdad? Sino que son para ganar. Es el mismo versículo aquel que dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros pasamos por dificultades, lo que nos hace a nosotros es que nos madura, nos hace crecer, nos hace desarrollarnos más. Y esto es lo que dice acá. Aunque venga la amenaza, su hoja siempre estará verde, porque lo que viene a producirle daño, no le produce daño, sino que se vuelve a su favor y se hace más fuerte. Dice también otra característica en ese versículo, y el año de sequía no se fatigará. ¿Por qué no se va a fatigar esto? ¿Por qué no nos vamos a fatigar en ese año de la prueba, en ese año de la dificultad? Nos está diciendo que cuando estemos pasando en ese momento tormentoso, si nosotros estamos fortalecidos, pero nosotros vamos a pasar esa prueba, no nos va a derribar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la semana pasada de las dos casas? De la que estaba fundamentada en arena y la que estaba fundamentada sobre el fundamento firme, ¿verdad? Sobre la roca. ¿Te acuerdas de eso? Entonces aquí mismo dice esto, como si nosotros estamos fortalecidos por la palabra de Dios, nosotros no nos vamos a caer, no nos vamos a derribar, no nos vamos a derrumbar en el momento que vengan esas tribulaciones, en el momento que vengan esas pruebas, en esos años difíciles que nosotros tengamos que vivir, en ese momento duro, nosotros nos vamos a mantener firmes porque nuestra confianza está puesta en Dios. También dice que no dejará de dar fruto, porque aquellos que están alimentados con el Espíritu de Dios, aunque estén pasando dificultades, siempre están dando esos frutos, no cesan de dar frutos. Es más, están en el desierto y siguen dando frutos, ¿verdad? Aquí es el inverso.
Para los hijos de Dios, las crisis, para los hijos de Dios, los momentos de tribulación nos hacen dar frutos, nos hace sacar aquello que nosotros tenemos por dentro que no lo conocíamos. Los momentos de prueba nos hacen identificar para qué nosotros estamos aquí. Las crisis nos hacen resurgir aquello que andamos cargando por dentro, que no lo hemos desarrollado. Entonces, por eso dice aquí que a pesar que estemos en el desierto, a pesar que estemos en la prueba difícil, nosotros siempre vamos a dar frutos, ¿verdad? Porque estamos pasando una prueba y eso lo que está haciendo es ayudándonos a identificar lo que nosotros tenemos. Siempre vamos a dar frutos de acuerdo a este versículo. Además, el agua, ¿verdad? Usted me puede decir, bueno, ¿y eso de agua en la palabra de Dios o el Espíritu Santo, cómo lo puedo adquirir? O cómo, bueno, la palabra de Dios dice de que cuando Jesús murió en la cruz, dijo él, no nos voy a dejar solos, voy a mandar con ustedes un consolador. ¿Quién es este consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice allá en Apocalipsis 21:6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién dice esto? Bueno, ¿a quién nos va a entregar? Porque dice que Él es el principio y el fin. Pero dice, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí lo vamos a ver como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que es gratis. Nosotros no tenemos que pagar nada para recibir al Espíritu Santo. No tenemos que pagar nada para poder obtener los dones del Espíritu Santo. Eso es gratuito. Cuando el Señor vino y murió en la cruz, Él rompió el velo, ¿verdad? De ese templo, ¿verdad? Donde estaba el sacerdote y Él era el único que intervenía para el perdón de pecados. Hoy ya no es así. Ahora directamente nosotros podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento que nosotros queramos, en el lugar donde nosotros estemos. Nosotros podemos entrar confiadamente hacia la presencia de nuestro Dios y podemos llenarnos de su Espíritu, porque Él es el que está con nosotros. El Espíritu de Dios es el que está con nosotros y podemos saciarnos de esa agua que simboliza el Espíritu Santo. Podemos saciarnos de Él, ¿verdad? Para que esa sed espiritual pues sea eliminada. Y eso es gratis. Solamente quiere disposición de tu corazón para venir a la presencia de Dios y poder llenarte de su espíritu. ¿Qué más podemos decir acerca de eso? Bueno, vamos a Salmo 23:2. Salmo 23:2 también nos habla acerca de esta agua. Y aquí vamos a hablar, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, cuando tú vienes y te confortas con la palabra de Dios, tú tienes la capacidad de reposar, de descansar. Pero cuando hablo de descansar no significa, yo me voy a acostar a dormir y ya estuvo tranquilamente. No estoy hablando de ese reposo o de ese descanso. Aunque sí tiene que ver porque la persona que confía en Dios tiene la capacidad de dormir tranquilamente a pesar de la tormenta que esté viviendo. Pero en este caso, el descanso, el reposar significa que tú vas a entregar esas cargas a Dios. Aquello que te agobia, aquello que te carga, aquello que ya no soportas más. Tú dices y lo entregas al Señor y dices, mira Señor, esto ya no lo soporto, yo lo pongo en tus manos. Mira, haz tú lo que tengas que hacer. Y tú entregas esa carga al Señor y tú puedes descansar en Él. Tú te sientes liviano. Descansar en Él quiere decir que tú vas a confiar de que Él se va a levantar a tu favor y de que tú esa carga no la vas a andar, de que ese problema tú no vas a estar pensando en Él, de que tú vas a caminar tranquilamente confiando en que es Dios quien te va a sacar adelante porque ese problema tú ya se lo entregaste a Él. Además dice que ahí vamos a recibir, ¿qué más? Guianza, instrucciones, porque Él es nuestro pastor. Y cuando tú recibes esas instrucciones, tú puedes caminar por el camino correcto.
tú puedes transitar por el camino correcto. Porque es necesario que vayamos a descansar en esas aguas de reposo que dice él. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué dice eso él? Porque cuando tú estás angustiado, tú estás preocupado, tú estás atormentado, tú no puedes recibir instrucciones. No tienes cabeza ni para entender la palabra de Dios. No sé si te ha pasado, estás leyendo, buscando una respuesta y dices, ¿cómo no puedo entender esto? ¿Verdad? No puedo entender lo que el Señor me está diciendo aquí a través de esta palabra, porque tú estás cargado con tu problema. Y por más que tú le busques aquí la solución, no la vas a encontrar porque estás cargado con tu problema. Por eso es necesario que primero tú deposites esas cargas en el Señor, tú te liberes de esa situación, tú entregues eso que te está atormentando en las manos de Dios para que Él venga. Ya cuando usted te sientas descansado, te sientas tranquilo, entonces tú puedas venir y ya leer la palabra de Dios y recibir esa instrucción que Dios quiere darte. No sé si tú has visto esos casos donde la persona le ha pasado un problema y está llorando y tú quieres ayudarle, pero la persona no puede ni hablar porque está llorando. Entonces tú tienes que decirle, mire, desahógase primero. Desahógese, llore todo lo que usted quiera. Desahógese y después hablamos. ¿Por qué? Cuando ya la persona ha soltado toda esa carga, entonces ya está lista para escucharte. Así es esto. Cuando tú ya estás ahí junto a aguas de reposo, que tú ya le entregaste la carga al Señor, que tú ya depositaste todo aquello que te atormenta, tú ya te sientes libre. Y entonces tu cabeza ya está en la disposición de poder entender lo que la palabra de Dios te está diciendo en el momento que tú la estás leyendo. O está ya en la disposición de que Dios te hable en ese momento en que tú estás en la comunión con Él, cuando estás en la intimidad platicando con Él. Entonces tú ya tienes aquel oído listo y tu mente, ¿verdad?, está dispuesta para poder escuchar la voz de Dios y para poder entender lo que Él quiere y dejarte guiar por Él para transitar en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto de descargarnos primero ante el Señor. Además, el agua, que en este caso simboliza la palabra de Dios, nos sirve de alimento. Esta palabra a nosotros nos nutre, nos alimenta, nos hace la necesidad de conocer de Dios, porque a la palabra de Dios aquí está todo lo que Él ha querido darnos a conocer. Y entre más tú lees la palabra de Dios, tú más le conoces. Entonces, por eso es importante que tú vengas y la leas, ¿verdad?, de día y de noche, como dice la palabra, en todo momento, y meditar en ella. Meditar en ella. Ahora que hablo de meditar, yo puse por ahí el concepto en esta semana, que es meditar, ¿verdad? Porque muchas veces leemos la palabra y ya terminamos como un compromiso. Pero meditar en ella es analizar y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? ¿Qué tuvo que suceder en la vida de esta persona para que actuara de esta manera? ¿Por qué el Señor actuó de esta manera en este lugar? Cuando tú vienes y traes a la vida el hecho que estás leyendo, los acontecimientos que estás leyendo, tú estás meditando. Y en esa meditación también el Señor te va a dar claridad, te va a dar luz para que puedas entender la palabra de Dios, para que el Señor pueda hablarte lo que Él quiere expresar a través de la palabra de Dios. Por eso dice ahí, meditar en la palabra de Dios. No solamente leer de recorrido, sino que ir despacio, meditando. ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué el Señor actuó de esta manera? ¿Por qué esta persona dijo esto? ¿Por qué esta persona no actuó de esta otra manera? Entonces todo eso es necesario venir y lo analizando para que podamos comprender mejor la palabra de Dios, y de esa manera nosotros nos estamos alimentando. ¿Qué más sucede con esto? Vámonos a Juan 4:14. Juan 4:14, quiero leerte esa cita bíblica para que podamos hablar más de este tema. Dice Juan 4:14, dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Bueno, en primer lugar dice que no tendremos sed, ¿verdad? Cuando el Señor nos sacia, pues quedamos completitos, quedamos hidratados y no necesitamos más porque estamos saciados de la presencia de Dios. Él nos hidrata cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios y entramos en la presencia de Dios. Entonces Él nos hidrata, pero no solamente nos sacia, ¿verdad? Sino que también dice que nos da una fuente insaciable, o sea, nos llena, nos satura, nos da hasta para vida eterna, dice Él. O sea, cuando tú vienes a la presencia de Dios constantemente, Él te sacia, pero también te da de sobrecarga, ¿verdad? Te satura de la presencia de Dios y esto pues te ayuda hasta para la vida eterna, dice acá. Ahora ya para ir concluyendo, espero pues que vayas comprendiendo esto, lo importante que es que nosotros vengamos a la presencia de Dios, que nosotros estemos saturados. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que nosotros como hijos de Dios estemos saturados de la palabra de Dios, que nosotros nos metamos en la palabra de Dios, que nosotros la leamos, que nosotros vengamos y analicemos, ¿verdad? Meditemos en ella. Y no solamente eso, sino que vengamos a la presencia de Dios y que nosotros estemos hidratados a través del Espíritu Santo, porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, a mantenernos estables a través, cuando vengan los problemas. Además, vamos a poder compartir con otros lo que nosotros tenemos. Y para eso vamos a concluir en Juan 7:38. Ahí mismo, solamente adelántate unas páginas y vamos a leer Juan 7:38. Y dice de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que la palabra de Dios está escrita, que es Jesús el que está diciendo esto? Dice aquí, si tú crees en mí, como lo dice la Escritura, pues hay que creer en lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Hay que creer lo que Él ha establecido en su palabra. Lo que Él ha querido que nosotros conozcamos está aquí, ¿verdad? Esta es la clave de todo. ¿Crees tú en la palabra? ¿Crees tú en lo que Dios dice acerca de Él? ¿Crees tú en todo lo que está escrito aquí? Pues dice ahí, si tú crees en todo eso, de tu interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que vamos a tener bendiciones en abundancia. Bendiciones en abundancia no solo para nosotros, sino para compartir con las demás personas. Cuando hablamos de bendiciones, llámese de todo tipo, financiero o necesidades básicas en nuestra casa, oportunidades, todo lo que tú quieras que te haga falta es una bendición. Y no solamente eso, nuestros dones, nuestros frutos, nuestros talentos, porque nuestros dones son parte también de los frutos y esos son para poderlos al servicio de la gente que lo necesita. ¿Cómo tú puedes operar a través, de eso también vamos a hablar más adelante, cómo tú puedes operar a través de los dones espirituales si no estás lleno del Espíritu de Dios? Entonces todo eso, cuando tu fuente está llena, cuando tu vida está llena del Espíritu de Dios, tú no solamente tienes para ti, sino que tienes también para compartir con aquellos que necesitan eso que tú tienes. Así que eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Qué hemos aprendido ahora? La importancia de permanecer en la palabra de Dios. La importancia de permanecer en la presencia de Dios para ser hidratados con su Espíritu Santo, porque eso nos va a ayudar a crecer y a generar esos frutos que solamente a través de conocer la palabra de Dios y que solamente a través de estar en sintonía con nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder producir los frutos que tienen que ver con el Espíritu de Dios. Así que eso es lo que hemos aprendido. Bueno, muchas gracias por estar ahí conmigo, ¿verdad? Por estar pendiente de esta prédica. Tenemos ahí Ernesto, ¿verdad? Ernesto, muchas gracias por acompañarme. Siempre fiel ahí en cada una de los mensajes.
quiero decirles de que cada vez que tú vienes y escuchas esa palabra de Dios, pues tú vas a crecer espiritualmente. ¿Y sabes por qué? Porque cada palabra que tú escuchas es semilla, una semilla que está dispuesta a producir. Y si tú quieres crecer y dar frutos, si tú le das entrada a tu corazón y tú empiezas a ejercer lo que tú escuchas, pues te vas a dar cuenta que va a dar fruto esta palabra. Todo basta de que tú lo creas, todo basta de que tú la recibas y que tú ejecutes lo que estás escuchando. Si tú crees en la palabra, tú crees en la escritura y tú tomas esta palabra en tu corazón, tú vas a crecer. El Señor nos está dando esta serie no solamente por quererla dar. Dios está dando esta serie porque Él está pensando en hacernos fructificar, en hacernos crecer. Estamos dando las bases para que podamos nosotros fructificar y podamos venir y poner esos frutos al servicio de Dios. Porque los frutos que vamos a dar son de adentro para afuera, ¿verdad? Son primero el espíritu, primero lo que tenemos que transformar, primero lo de adentro, porque lo de adentro va a dar referencia afuera, ¿verdad? Así es que es importante que nosotros vengamos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hacemos para ir sacando los mensajes desde el principio, porque antes hablábamos de aquellos aspectos que no nos permitían a nosotros crecer, ¿verdad? Entonces cuando nosotros eliminamos todo eso, entonces podemos recibir las otras etapas para que esto dé el efecto que Dios quiere que dé. Así que bueno, muchas gracias por estar allí. Te espero entonces el otro martes, ¿verdad? Hoy lo dimos miércoles porque ayer Dios me presentó otra palabra y tenía que darla. Cuando manda Él, pues nosotros tenemos que obedecer. Así que hoy pasé para este día este mensaje, pero el otro martes vamos a continuar con el siguiente tema y vamos a ver la luz, porque acordémonos que los árboles también se alimentan de la luz. Así que vamos a ver la luz, cómo es que nosotros podemos fortalecernos a través de la luz. Entonces te espero el otro martes, ¿verdad? Para poder compartir y aprender juntos esta palabra. Bien, vamos a orar para despedirnos y te agradezco mucho tu atención, te agradezco el espacio, ¿verdad? El tiempo que dedicaste para escuchar esta palabra. Bueno, oremos. Bendito Señor, gracias. Hemos compartido esta palabra que tiene que ver con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque también hemos aprendido que hay que leer de tu palabra, hay que estar informados de lo que tú eres en realidad para poder crecer y dar esos frutos que tú quieres que nosotros podamos otorgar para beneficio de la iglesia, para beneficio de otros. Así que, Señor, en este momento esta semilla ya está sembrada, ¿verdad? Esta semilla ya está entregada y todo aquel que la escuche, Señor, que la pueda sembrar en su corazón para que pueda producir como tú has destinado que así sea. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos, Señor, aquellos que están escuchando la palabra de Dios en este momento. Te pido que tú les bendigas a su familia, que suplas cada necesidad que ellos están teniendo en este momento. Y que si hay necesidad, si hay tristeza, si hay dolor, si hay esa apatía, Señor, lo podemos quitar en la presencia tuya. Es que tú nos estás llamando en ese momento, ese es un indicador de que tú nos estás llamando a tu presencia, a que nosotros vengamos y descarguemos todo aquello que nos está afectando. Te pido por cada una de estas personas que están presentando esos problemas emocionales, Señor, que seas tú tomando el control de eso. Así también como cada una de las personas que están enfermas en hospitales, que están luchando por su vida. Tu mano poderosa está ahí, nosotros creemos en tu poder y sabemos que para ti no hay nada imposible. Creemos que tú tienes el control de todo esto. Bendito Señor, lo sigues teniendo, por eso confiamos en ti y seguimos clamando por cada uno de ellos y sabemos que vamos a salir adelante de todo esto. Gracias, bendito Señor. En tu nombre encomiendo a mis amigos, a mis hermanos y todo aquel que ha escuchado mi voz. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como te digo siempre, muchas gracias nuevamente por estar ahí. Te espero la próxima semana, el día martes. Bueno, voy a estar compartiendo también el día viernes, si Dios lo permite,
otro mensaje y el domingo vamos a seguir hablando sobre las estrategias de guerra. Este es el tema, estrategias de guerra espiritual, así que el domingo vamos a hablar de eso. El día viernes vamos a estar hablando de otro tema que el Señor pues me ha presentado por ahí y vamos a compartir esta palabra y vamos a seguir creciendo, fortaleciendo nuestras bases espirituales. Así que yo te espero acá, te deseo una feliz noche, que el Señor bendiga tu sueño, Él está siempre contigo ahí, aun cuando duermes, Él está cuidándote, así que confía en el Señor que todo esto va a pasar. Y bueno, te mando un abrazo ahí donde te encuentras, ¿verdad? Y ya sabes, no te separes de los ríos de agua, ¿ok? Porque el Señor quiere que estés hidratado, que tú y yo estemos hidratados. Así que muchas gracias por tu atención, que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima si Dios nos permite. Gracias.